Buenas noches, personalmente. Interesante este lunes con nuestro invitado, sostendremos una conversación muy interesante, las perspectivas del Partido Revolucionario Dominicano, la situación del PLD, su candidato, presidente Danilo Medina, muchas cosas. Vamos a hablar un poquitito de, no creo que él está dispuesto a hablar de literatura, de historia, pero vamos a hablar de política, vamos a concentrarnos en política con José Miguel Soto Jiménez, quien es el presidente de la Quinta República y respalda todos los movimientos que tengan que ver con la candidatura del PLD, PRD y el bloque progresista. En apenas segundos, con Soto Jiménez. Esta noche con nosotros Soto Jiménez. Placer tenerle. El placer es mío. Bienvenido a su casa. Gracias. En ella me siento. Feliz nosotros de tenerles aquí nueva vez personalmente. Faltan apenas, ¿cuánto? 19 días. 19 días. 19 días. Usted ha estado involucrado, aunque bajo perfil, años atrás, no ahora, en el berenjenal, el movimiento político, pero usted está activando fuertemente, incluso Soto Jiménez ha estado en el sur profundo y en otros lugares con el PRD y acompañando al presidente de la República, candidato del PLD. ¿Usted ha visto esa cercanía con un candidato tan frecuente así históricamente, así como Danilo Medina ahora en estos momentos? No, como tú has dicho, de forma libérrima y pública, estamos sumamente, es la palabra, involucrados en la forja del triunfo abrumador del candidato presidencial de la Alianza y del PLD, el licenciado Danilo Medina Sánchez. Entonces, eso está ocupando la totalidad de nuestro tiempo. Se podría hablar de que hubo un activismo parecido cuando inauguramos la alianza con el Partido Revolucionario Dominicano hace ya 4 años, que estábamos en la forja de la nueva realidad del Partido Revolucionario Dominicano con mucho entusiasmo. Y ahora, de manera firme, determinante, mediante y por esa alianza y en apoyo al gobierno, los trabajos de esos días que falta para la gran jornada cívica electoral del 15 de mayo próximo. Esto de usted ver al presidente de la República, que si uno se pone a ver la agenda de él, uno no se imagina cuándo es que este hombre descansa, cuáles son los momentos de ocio que él tiene. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que lo hace? Indudablemente. Porque si se va al sur profundo, que usted tuvo por el sur profundo, sí, al otro día salir para el norte, sí, de la República a las 6 y algo de la mañana. Indudablemente el presidente tiene una resistencia propia de los políticos de su catadura. Y entonces está tirado a la calle al medio, como diría Juancito Trucupey. Y fíjate, eso es más que una postura, eso es propio de un razonamiento estratégico. Yo oí al presidente Medina diciendo en Pedernales cuál era su porcentaje real, que andaba por un 64%, pero dijo que él estaba trabajando como si estuviera en tercer lugar, porque había que buscar las piedras, los votos hasta abajo de las piedras. Ese es el razonamiento. Y tengo la impresión, la sensación de que si el presidente... Mire eso ahí, sí, eso es en San Francisco de Macorís. Sí, sí, bajo lluvia. Bajo lluvia, y si usted no sabe de las encuestas y no está en el país, y está enterado cómo están los números, dice, bueno, ese hombre tiene que estar en tercer lugar. No, y no solamente, déjame decirte, no solamente ese tren de pelea que lleva el presidente, sino también el carácter y el desenvolvimiento con que lo hace. Entonces, es admirable precisamente esa resistencia que tiene, esa disposición que tiene el presidente de trabajo en esta
jornada electoral. Cuando usted habla del PRD, ¿usted ve nuevo aliento en el Partido Revolucionario Dominicano? Mira, déjame decirte algo. Yo, y qué bueno que sea en esta fecha, estamos hablando de un día después de la conmemoración de un año más, un aniversario más del 24 de abril. Por ahí se ha dicho que eso es una gesta de una serie de fuerzas que siempre se han tomado ese atributo, pero realmente la guerra de abril es la gesta del Partido Revolucionario Dominicano. De ahí parten todas estas expectativas, porque ya sabemos, es un hecho histórico que a partir del 73 hubo una escisión en esa organización que dio fruto al partido que tiene ya varios periodos gobernando. Eso no es una coincidencia, porque se trata de ese genio de la política, gran organizador, que se llamó el profesor Juan Bosch, gloria de las letras dominicanas. Entonces, indudablemente, hay una recomposición del Partido Revolucionario Dominicano, donde prima eso que se tenía como un discurso de que tenemos en las expectativas de un partido disciplinado. Tú no has vuelto a ver problemas sino lo propio de una organización política de ningún tipo, disciplinado y con vocación de poder. Este acuerdo mismo es una muestra de la sensatez y de la cabalidad del desarrollo político en ese partido. Siempre se ha dicho, de forma de frase cohete, de que esa es una escuela de la democracia dominicana. Y así lo es y lo ha sido. Entonces estamos frente a un partido que está creciendo. Es el único partido que está creciendo en la actualidad. El único partido que está creciendo en esta coyuntura es el PRD. Naturalmente, está creciendo precisamente del partido que hizo la división de ese plan. Los PRDistas están volviendo a su partido. Sin llamarlo. Sin llamarlo. Todas las semanas tenemos varios días, no solamente en el partido, los miércoles en el partido. ¿Ocurrirán algunos eventos en estos 19 días? Bueno, no que ocurrirán varios eventos. Mañana mismo, a las 4 de la tarde, tenemos entonces un acto sumamente significativo, porque la organización de pensionados, veteranos y reservistas de las Fuerzas Armadas va a pasar a formar parte del Partido Revolucionario Dominicano. Se van a juramentar allá. Estamos hablando en ese acto, en el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Un 2% de la cantidad de los...? No, un 2%. No, yo creo que, sin el creo, te digo que ahí, según el padrón, ahí hay 58,000 veteranos. Oye, pero lo significativo de ese acto es que ahí van a participar 120 o 140 generales, más 1000 y pico de veteranos de todos los grados, que se van a dar fecha ahí. Entonces, esa gente va a trabajar, viene a trabajar. ¿Esa conquista se consiguen por vía a militares y demás? No, yo no creo que vía militares, yo creo que fue una avenencia que estuvieron la dirección de esa organización, que por cierto se elige con voto, no se nombra, eso no se nombra ahí, sino que se elige con voto. ¿Por qué? Estuvieron de justicia, me parece. No, eso es otra cosa, ese es el IGAFAR. Ese es el IGAFAR, es el Instituto de General, esto no. Estamos hablando de la hermandad de pensionados, la hermandad de pensionados de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es fruto de una avenencia entre la dirección del partido, la presidencia del partido, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, con las autoridades correspondientes de ahí, que han decidido, y eso es muy importante, faltando estos días para las elecciones, canalizar su apoyo al presidente Danilo Medina mediante el Partido Revolucionario Dominicano, que como tú sabes, tiene como base de sustentación ese acuerdo, aparte de una cobertura medular, programática, tiene como objetivo el gobierno compartido de unidad nacional, donde esos veteranos que merecen mejor suerte y han merecido mejor suerte, tienen que jugar un papel preponderante, tanto en el área de la preservación de los recursos naturales, como todas las áreas de defensa y seguridad del Estado.
en el día, este fin de semana próximo pasado, hubo un acuerdo con el movimiento del general Consuegra, él es general. Sí, eso fue en el fin de semana, también una muestra más, otro movimiento que se suma al proyecto de Danilo Medina, vía PRD. Vía PRD, para votar en la casilla número 1. Eso es lo más importante y trascendente. Sin embargo, eso no se para porque el miércoles ya, eso es el martes, eso es mañana. El martes, el miércoles, también hay otra juramentación. Como hubo otra juramentación en el Cibao Central. Bueno, porque mientras el presidente está haciendo ese trabajo sostenido y militante en todo el territorio nacional, Miguel Vargas también, que siempre lo acompaña, pero también está movilizando, en búsqueda de la movilidad del voto, las bases del Partido Revolucionario Dominicano. Nos imaginamos que ustedes, con esa experiencia que tienen, sabrán cómo aplicar la logística para ese día, un día antes y el día de la votación. O sea que nosotros en términos modernos le llamamos a la logística, que es una palabra que se abusa mucho de sí, ella. pero la gente... estamos hablando del sostenimiento. Suena entonces, más bonito así. Sí, bueno, y más técnico sobre todo. Sí, más técnico. porque la gente interpreta otra cosa. Entonces, como tú sabes ahora, faltando 15 días para lo poco que falta para las elecciones, el sostenimiento es básico, sobre todo el día de las elecciones. El día de las elecciones. Tú sabes que las elecciones se ganan, ¿verdad? Sin suspicacia alguna, se ganan el día de las elecciones. Y eso tiene que ver con la movilidad del voto. Y cuando hablo de la movilidad del voto, sin mucha teoría, estamos hablando de llevar a la gente a votar, ¿verdad? Facilitarle la voluntad política, ¿verdad?, de expresarse por su candidato. ¿Considera usted que las expectativas que tenían para X porcentaje se podrían lograr? Sí, porque también estamos hablando, ¿por qué al PRD, con el fenómeno que está pasando, de la avalancha de ex-PRDistas que están volviendo a esa institución, hablamos de la logística, ¿verdad? Hablamos del sostenimiento. Pero para que eso sea efectivo se necesita estructura. Una estructura que tiene desde hace muchos años, y tú recuerdas otros procesos, el Partido Revolucionario Dominicano. Y donde los PLDistas son unos maestros movilizando ese voto y organizando ese voto para el día de las elecciones. Aplican por todos los lados las cosas que deben aplicar. Y en base a una estrategia muy coherente y una organización difícil de igualar. El Partido Revolucionario Dominicano sería o va a ser notorio cuando tiren esos boletines que ya cerraron la Junta Central Electoral. Miren la diferencia ahí. Yo tengo la certeza de que por muchas razones el Partido Revolucionario Dominicano va a tener una votación significativa. No me atrevería a tirarte números, yo tengo mis números, significativa. Y se va a nutrir no solamente de los compañeros que están regresando a su partido, sino se van a nutrir también de un segmento importante de la clase media. De la clase media. Tú sabes que el PRD tiene una querella vieja con la clase media que también ha ido restaurando. Entonces se va a expresar por ahí. Y eso lo vamos a ver. Si tú quieres, le puedes llamar eso que los antiguos pensadores de la política dominicana llamaban la clase silente. Esa clase se expresa. Ese fuerte y da duro, da muy duro esa. Y esa que está cuantificada claramente, sobre todo en el segmento de la baja pequeña burguesía, se expresa de forma determinante. Y yo creo, o sin el creo, que ya el PRD se ha depurado, porque tenía la malquerencia de esa clase silente por la descomposición, los disturbios, pero ha dado muestra en estos últimos 4 años que es un partido que está redimido por la disciplina y que los problemas están en otra parte. Se dan golpes, se dan tiros, se tiran tiros, eso está en otro sitio. En el PRD ahora lo que hay es trabajo para garantizar el triunfo de Danilo Medina. General, en la política históricamente no se ha visto nunca que bruscamente en esos pocos días que faltan se derrumbe todo y la oposición. Mira, eso nunca se ha visto. Mira, todo está dicho. Y yo quiero ser muy explícito con eso. Yo creo que la población está dividida en dos.
el país político, en los que creen en las encuestas y en los que no creen en las encuestas. Yo personalmente creo en las encuestas, ¿verdad? Y fíjate cuál es la situación de las encuestas. Hay casas con prestigio, casas encuestadoras con prestigio, que pueden instrumentalizar datos, ¿verdad?, sobre todo en el diseño, cuando falta 2 años, 1 año. Pero esas empresas viven de su prestigio y no pueden hacer chapó, ¿verdad? Y como tienen una membresía internacional, entonces no se pueden dar el lujo. Ahora, ¿qué es lo que dicen las encuestas? Si tú estudias esas encuestas, esas casas encuestadoras, y gente que yo le tengo mucho respeto, si tú estudias eso, ¿verdad?, tú sabes que en estadística hay una cosa que se llama tendencia. Bueno, eso es. Entonces, si tú coges las 3 últimas encuestas de cada casa de esa prestigiosa, no de la 4. casa fantasma, no, de las casas famosas, muchas de las cuales siempre han acertado en la República Dominicana, ¿verdad?, para no decirte en el ámbito internacional. Entonces, ¿qué tú tienes? Tenemos una candidatura, está hablando de 3, las últimas 3 encuestas, la del presidente Danilo Medina, que va en franco ascenso. Tú lo tienes, para mencionarte nombre, ese ascenso tú lo ves verificado en la Gallup y la ves verificado en esas 4 encuestas que son importantes, que ha habido un ascenso. Y has visto, y eso hay que expresarlo en tendencia, una caída que está muy bien especificada en la última Gallup, en la gráfica que se pone, ¿verdad? Una caída, ¿verdad? Como dice el dominicano, la oposición va en caída libre. Eso es lo que se expresa. Ya esos días Pero, óyeme, yo estoy hablando de tendencias. Estas deben ser las últimas encuestas que estamos barajando. Me parece que quedan 2 todavía. Bueno, pero es lo que te digo, ¿verdad? Entonces, lo que marca esa tendencia es lo que yo te estoy diciendo. Y también, porque la política se parece mucho a la guerra, lo que cambia son los medios, realmente, ¿verdad? Y la violencia, porque en la política no valen las tendencias de la imposición de la violencia que se da en la guerra. En la guerra gana el que aplica mayor violencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que ahora, entonces, la oposición ha desatado, ¿verdad? No ahora, sino hace varias semanas. Síntomas de violencia. No. Ha desatado, ha desatado una campaña de descrédito y de legitimización del proceso electoral que viene. Eso es para argumentar. Eso es simplemente para justificar lo que yo he llamado el triunfo descomunal del presidente de la República. Fíjate, tú sabes que yo tengo la preocupación por la historia, ¿verdad? Y lo vamos a ver en varios días. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el más grande triunfo electoral de nuestra historia. ¿Puede ser parecido a la de Juan Bosch? No, va a superar a la del profesor Juan Bosch. Pero es mucho pedir. No, pero es mucho pedir. No, es lo que expresan las encuestas. En la última encuesta del día de hoy, la Gallup da un 63 puntos, no sé qué, 29 algo. a 29. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y esa tendencia es lo que el sentido popular del que se ha apropiado el presidente de la República ha dicho, que el candidato de la oposición se parece a Febrero. Que no llega a 30. Que no llega a 30. Ahí está expresado. Lo dijo, sí. Ahí está expresado en la sabiduría popular lo que yo te dije de las tendencias y lo demás. Entonces, yo creo que el mensaje es muy adecuado, que no es nuevo, el del presidente, y lo que está haciendo el presidente. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Sabiendo cómodamente aventajado, está luchando como si estuviera en tercer lugar. Intensifica el trabajo. Intensifique el trabajo. Porque eso crea también una situación. Y es que la población dice, no, pero si este hombre está ganado, ¿verdad? ¿Para qué hay que votar? Entonces, no hay que ir a votar. Y yo creo que hay que ir a votar para que se produzca el efecto y luchar hasta el último momento. Me recuerda a Shakespeare en Macbeth, que en el fragor de la lucha Macbeth dice, hay de quien diga basta. Esto no es cuestión de agacharse. Sí, porque esa agenda apretada del presidente significa todo eso. No hay de quien diga basta. Lo que hay que hacer es seguir trabajando hasta el día 15 de mayo. Naturalmente, por el periodo que pone la Junta, de que ya no se puede hacer campaña. Pero entonces, para demostrar en una convivencia, en una fiesta, en una gran fiesta cívica, este triunfo que va a ser histórico
y debe ser histórico. Okay. Y yo creo que el gran aporte del Partido Revolucionario Dominicano va a ser precisamente... va a ser notorio eso. No solamente va a ser notorio, sino que le va a dar cuerpo a lo que yo te estoy diciendo. El presidente podría ganar con un 55%, sí. Podría ganar con un 57%, pero el presidente de la República va a tener un triunfo descomunal y ese peso descomunal lo tiene el Partido Revolucionario Dominicano. Vámonos a una breve pausa y retornamos con Soto Jiménez. Continuamos con el presidente de la Quinta República. General, ¿cómo están los movimientos de Quinta República con respecto a la... Porque la cabeza sí la vemos, sí. Los movimientos que está haciendo de la Quinta República. ¿Cómo están esos movimientos? Pero yo creo que los otros también se ven, porque estamos trabajando, toda la dirigencia sí. nacional, ¿verdad? Y nuestros seguidores, estoy hablando de dirigentes, militantes y simpatizantes, están haciendo su trabajo en cada una de las comunidades. Entonces tú encuentras que ahí tú vas a encontrar la Quinta República, ese segmento que te di yo trabajando en esas poblaciones, los bandereos y recibiendo al presidente de la República. Yo he tratado de que mi participación en la caravana no involucre esos segmentos, sino que esos segmentos se hagan presentes por ellos solos y trabajan. Okay. Y fíjate que es una cosa muy interesante y que yo he observado y que es digno de un estudio sociológico, cómo está trabajando, cómo se está dando la alianza regularmente, no solamente con Quinta República, el PRD. ¿Se ve más acoplado ahora la alianza? No, se ve acoplado, oye, se ve en el trabajo, ¿verdad? Allá en el sur lo vimos en Asua, cómo están trabajando, mancomunados. Bueno, recientemente en Baní, Asua y San Cristóbal eso... Tremendo. Entonces, Quinta República también está en ese trabajo mancomunado en cada una de las poblaciones de la República Dominicana. ¿Usted considera que el presidente en estos próximos 4 años, que ya va a concluir según las palabras textuales del mismo, él dejará un legado como nunca se ha visto de un presidente? Yo creo que, fíjate, siempre se habla de lo esperanzador, y lo es, que es la elección del presidente de la República. Yo pienso que no es solamente esperanzador, es desarrollista. Porque lo que justifica la elección no es simplemente el aval de lo que se ha hecho. Lo que justifica es lo que está en marcha, lo que falta por hacer, como se diría. Eso es lo que está en juego y lo que justifica la elección y lo que el pueblo dominicano, con ese sentido subliminal que suelen tener los pueblos, lo capta perfectamente. Y por eso va a ser ese triunfo electoral el reflejo de esas expectativas, pero no de las promesas vanas electorales, sino de lo que está en desarrollo. Tú te imaginas, y fíjate, a nosotros nos basta con eso, a nosotros nos basta, porque siempre se habla en un sentido patrimonialista y de que la promesa, no hay promesa. Nosotros estamos trabajando, ¿para qué? Para que se aumenten las guarderías infantiles en beneficio de las madres solteras, para que se desarrolle aún más la revolución educativa en marcha, con la tanda extendida, con el programa de alfabetización, ¿no? que eso se aumente. Por eso justifica el trabajo de Quinta República y de todo el que está trabajando para que se dé la reelección, para que se aumenten las visitas sorpresas, para que se institucionalicen las visitas sorpresas, que se haga patente en lo que es el desarrollo nacional, en la producción nacional, para que se logre entonces en este cuatrenio conjurar la amenaza de la inseguridad ciudadana en marcha. En eso es que estamos. Ahí salió un anuncio otro día del candidato opositor, que él va a bajar
que él va a bajar la delincuencia en un 50%, pero esa no es la meta, bajar la 50%, es como una política de Estado, es rebajarla a su mínima expresión. Entonces, eso es lo que justifica. ¿Y cómo se está expresando? Mira, tú sabes por qué va a ser imposible deslucir, hacer no legítimo el triunfo del presidente. Que ese es un propósito que buscan. Eso es un propósito. Con todos estos movimientos. Es un propósito. Si ellos saben, porque, oye, déjame decirte una cosa, no subestimemos a los opositores. Ellos saben cuál va a ser la magnitud de la derrota y eso necesita ser conjurado de alguna manera. Y ese es el ánimo de no hacer legítimo o desmeritar el triunfo electoral. Pero hay una cosa que se está perdiendo de vista. Eso es imposible hacerlo. El presidente dice que está dispuesto a lo que dice la Junta. Pero que eso es imposible hacerlo. Aquí el dominicano le llama eso el pataleo, ¿verdad? Pero eso es imposible hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque el apoyo, la legitimidad del triunfo electoral del presidente Danilo Medina está dado en ese mismo porcentaje. En ese mismo porcentaje de la población. Y sobre todo, traer a colación lo que es una falla de origen a nivel estratégico. Ellos siempre pensaron en la posibilidad de una segunda vuelta. Y en base a eso, como dice el dominicano... ¿Pudo ser posible esa segunda vuelta? Bueno, para hacerlo posible había que plantear la unidad de la oposición desde un principio. ¿Verdad? Pero ya tú ves que eso está, cada cual va por su lado. No había la capacidad necesaria para y quizás hubo hasta exceso. Exceso de confianza y triunfalismo. ¿Me entiendes? Entonces, es ahí los resultados. Es ahí los resultados. Y fíjate, y yo creo que esos números van a bajar más para la oposición. No, si no aplican lo que deben aplicar el día de la elección. Pero eso es como una hemorragia. Depende del apósito que tú le pongas. Pero si la herida es muy grande, y aparte de eso la abren más, por una serie de cosas que usted haga de desarreglo. ¿Considera usted que la oposición no logró sus objetivos también por el candidato que tienen? No, la oposición no logró sus objetivos. Y se argumenta, no, porque ha sido una proeza que en tan poco tiempo. Eso es parte del proceso. Eso es parte del proceso. Yo pienso que ellos debieron manejar mejor ante esa realidad, que mucha gente argumenta de que tuvieron muy poco tiempo para hacer un partido. Y es verdad. Entonces debieron prepararse para una participación que no fuera tan ambiciosa. En el sentido político te hablo. A un partido así, cuando esa derrota es tan fuerte, tan avasallante, no viene el juidero por todos lados. No, porque eso es natural, eso pasa en la guerra también. Viene lo que se llama la reconstitución, la recomposición de fuerza. Estoy hablando del escenario político. Y entonces, yo creo, sin lugar a dudas, de que el PRD, de forma coyuntural, en esta coyuntura, va a ser beneficiario de esa recomposición. Estoy hablando en el sentido del PRD. Se está recomponiendo ya. Exactamente. Cuando yo digo que el PRD es el único partido que está creciendo, el único partido que está creciendo, estoy hablando de eso, con una especie de público cautivo, porque ¿cuáles son la gente que están volviendo a su partido? Son los que se fueron para el Partido Revolucionario Moderno. ¿Eso ha mermado mucho el crecimiento del otro partido? Mira, esos partidos esos dirigentes tan importantes. Mira, los segmentos casi están iguales. Sacando el PRM, los segmentos están igual en cuanto al aprovechamiento político de las otras organizaciones que serían el caldo de cultivo para una gran alianza opositora, de la que ya no hay tiempo. Por eso se sueña y se habla tanto de la segunda vuelta. Pero yo en eso le doy un sentido musical a la segunda vuelta. Un sentido musical que tiene que ver con mi primera juventud. Una canción. Yo creo en la vuelta, pero yo creo en aquella que decía, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando caiga la tarde del día 15. Sí. ¿Me entiendes? Entonces lo que vendrá ahí, yo pienso que
va a beneficiar al Partido Revolucionario Dominicano. Y eso es muy importante, Mayo Bané. Anteriormente, el gran timonel Mao Zedong, que decía que el poder nacía de la boca del fusil. Ya el poder no nace de la boca del fusil, nace de la boca de las urnas. Y el poder que va a tener el nuevo gobierno de Danilo Medina va a ser el resultado de esa victoria descomunal con que se ha expresado la población dominicana. Se te olvida, es otra canción, se te olvida, a ti se te olvida que al principio del gobierno del presidente Medina, cuando estaba su simpatía un 80%, se decía, no, pero eso no es voto, eso hay que convertirlo en voto. Eso es lo que ha hecho el presidente, ahora precisamente. 60 ya. Pero se hablaba, ¿tú recuerdas? Sí, sí, no, 80 no, pero y eso no pico. podemos hablar de eso, porque eso es, ¿tú me entiendes? Como se trató de desacreditar también en la alianza. Mira, es bueno, un ejercicio intelectual que tú hagas, te gustan esos análisis. Fíjate todo lo que se argumentó hace un año, en agosto, todo lo que se argumentó. Satanizando la alianza. Satanizando la alianza. Sí. Todo lo que iba a pasar, que no pasó nada de lo que ellos dijeron, ¿verdad? No pasó nada de lo que ellos dijeron, de cómo, bueno. Y ahora veremos entonces que tampoco va a pasar lo último que ellos anunciaron, que la alianza entonces no iban a cumplir. Bueno, ahora se va a cumplir, se va a cumplir. No solamente y no se veía, el perdón, gobierno de unidad nacional se va a cumplir, se va a cumplir. porque a veces se dice, bueno, cuando se gana, imagínense, eso hay que verlo. Eso hay que verlo si se va a No, cumplir. yo pienso que no. Yo lo que pienso es que el gobierno compartido de unidad nacional va a ser el resultado del desempeño electoral del Partido Revolucionario Dominicano, que también estamos a día de verlo. Okay. Hay gente que dice que no, como una fuerza Y aniquilada. no Vamos a creo, ver. no considero que el presidente, después de todos esos éxitos que ha provocado la repostulación de lo que va a conseguir la repostulación, el presidente eche para atrás con todas sus cosas. Creo que tú tienes que llevarte de los antecedentes. Mira, lo primero que hay que saber, ¿verdad? En toda esa truculencia de legitimidad, si hay una cosa que es clara, y el país lo conoce, es el espíritu civilista de Danilo Medina. ¿Tú has visto a Danilo Medina alguna vez en truculencia de ningún tipo? Tú hablabas del esfuerzo sostenido, que es un hombre incansable, pero tú no hablabas de la afabilidad del presidente, ¿verdad? Sí, siempre afable. Si es una pose teatral, coño, un gran actor, es un gran actor, pero es total la afabilidad con la gente. Sin dejar de ejecutar como el primer mandatario. Como el primer mandatario, Sí. ¿me entiendes? Y entonces la cosa está clara, y con una sensatez increíble. Mira, si el presidente hubiese sido un hombre irritable, fácil de Con sacar todas de estas su medida. cosas. No, mira, solamente, no me voy a meter ahí, ¿verdad? Por respeto precisamente, pero fíjate que hubo un desaguisado los otros días en el plano del orden diplomático, una violación rampante, ¿verdad? Y el gobierno ni siquiera le ha respondido. ¿Tú sabes por qué? Ni por la vía institucional. No, ni por la vía institucional. ¿Tú sabes por qué? Eso es maestro. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es una provocación. Y además, esa potencia nunca ha intervenido en términos electorales. O sea, no ha sido trascendente, no es que no ha intervenido, ¿verdad? Pero no ha sido trascendente electoralmente. Si hubiese sido por ese tipo de cosas, el PRD nunca hubiese ganado las elecciones, ni el PLD tampoco. Entonces, el presidente lo que ha sido es tolerante y prudente. No, prudente, porque él sabe que esas aseveraciones ni siquiera causan simpatías en los sectores, en los segmentos y en los sectores, que eso es simpático. Repudian esa Sí, actitud. esa actitud, porque es una democracia que se ha superado a sí mismo en el trayecto. Mira, nunca se me olvida una declaración del Instituto Estratégico de Inglaterra, hace unos años, ¿verdad?, que se hablaba de los procesos electorales tortuosos, y ellos dijeron un dictamen que dijeron, no, eso es un asunto del pasado, un pasado indeseable e indeseado, pero ya eso no ocurre en la República Dominicana, ¿verdad? Entonces, si una cosa hemos progresado, es precisamente eso va en la el trabajo de la Junta Central Electoral, y muy particularmente de Roberto Rosario,
Que no responde a muchas cosas. No. Es ejemplar. Hace unos años yo fui a un evento donde oí de viva voz a los representantes de otros presidentes haciendo el elogio de organismos electorales de Sudamérica y Centroamérica del proceso, que hay muchos que lo están copiando. Entonces eso es un bien, un activo que hay que proteger. Eso también le proporciona el éxito, esa prudencia del presidente de la República. Pero claro, el presidente... No se respondón de todas las cosas. No, es que el presidente actúa precisamente, sin llegar a la indolencia, el presidente actúa con una pasividad y con una, que no es floja, porque ese no fue el hombre que vimos allá en Cuba, en la cumbre de Cuba, o la que vimos frente a su actitud con la Barrigol, pero siempre dentro del marco de la prudencia. Es decir, que el presidente sabe cuándo, cómo y dónde. Claro, por eso está ahí, por eso sabe dónde está y dónde seguirá, por eso precisamente eso. Que hay que hablar que cuando nadie se imaginaba lo de la búsqueda de la repostulación, y eso se dio de repente y salió. Para hacer la exaltación del presidente Balaguer, en ocasiones, hay gente que decía que Balaguer cogió un expediente grave y lo dejaba dormir, ¿verdad? Lo dejaba dormir. Yo creo que el presidente Medina, y eso es importante aportarlo, no es que lo deja dormir, el presidente Medina sabe manejar los tiempos. Okay. Entonces, como no es un hombre exaltado, ni es un correvedile, ni es ni un hombre que coge presión, entonces, en su momento, simplemente en su momento, él resuelve. Y por eso hay gente que dice que él no se queda con lo de nadie, ¿verdad? Porque hay gente que la hace y deshace, pero eso le llega, ¿verdad? Sí. Le llega en el mejor sentido de la palabra. Pero seguro. Claro. Qué interesante todas esas cosas, y el éxito viene de ahí también, de la tolerancia y la prudencia. Sí. Porque a veces hay ciudadanos que se desesperan porque quieren ver el reaccionar de un mandatario. Sí, a veces usted cuando se... No, y la sensatez también, la sensatez de hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Hay muchos el manejo de los tiempos, eso es básico en la guerra y en la política. El manejo de los tiempos y el manejo de los espacios. Y como dicen los guardias, no es a tu velocidad, es a la mía. Está buena esa, sí. No es a tu velocidad, esa es la velocidad que tú quieres, es a la mía, en este caso la que le conviene al país. Okay. Entonces el presidente ha llenado de satisfacción a la gran mayoría de la población según el comportamiento y la respuesta que le están dando. Claro. Y además es un maestro realmente manejando el contraste. Cuando me refiero al contraste, no estoy hablando de su antecesor, sino el contraste en sentido general. Y el contraste lo favorece. Es un hombre de... Yo lo dudo eso, lo que te voy a decir lo dudo. Yo antes decía, no es un hombre de prosapia, no es un hombre de grandes palabras ni discursos, pero es un hombre de acción. Pero yo he ido... ¿O es que él no se ha dedicado a eso? No. Yo creo que es un asunto de oportunidad. Okay. Yo he oído discursos del presidente improvisado. Si la improvisación existe también, sí, que hay que ponerlo en duda en todos los sentidos de la palabra. A veces lo que hay grande es memorioso, como era el caso del doctor Balaguer. Yo he oído discursos del presidente Danilo Medina, fundamentalmente político y bien articulado, ¿verdad? Y bien articulado, directo. Pero como diría el mexicano, con cocorica, ¿verdad? Porque según personas que están muy al lado de él, desde hace muchos años, me hablan de lo intelectual. Lo que pasa es que él no ha querido cultivar esa parte ahí, no se ha dedicado fundamentalmente a eso, como lo hizo el expresidente Fernández, que se dedicaba más a su asunto intelectual. Sí, pero el asunto intelectual, mira, yo creo que todo ha cambiado en la vida. Todo ha cambiado. Entonces, fíjate, en el mismo Estados Unidos tú ves, si tú ves la lista de los presidentes, la mayoría son abogados, ¿no? Hay muchos que o son intelectuales o son soldados. Sin embargo, una época que la cosa comenzó a cambiar. Entonces vino la época de los grandes comunicadores. Okay. Y cosas que marcaron esa nueva visión. Por ejemplo, Jimmy Carter, lo que era ingeniero nuclear,
nada que ver con intelectualidad de ningún tipo. Y así los pueblos van evolucionando. Y si lo importante es la comunicación, y yo creo que, fíjate, es un fenómeno que hay que estudiar en la República Dominicana. Y yo creo que el presidente Medina lo corporiza. Por eso yo digo que es el camino a la Quinta República. Fíjate, nosotros siempre vivimos idealizando nuestros caudillos políticos, nuestros dirigentes políticos. Fíjate, pintamos gente que casi llegan a la santidad. No hacen esto, no hacen esto, no hacen esto. Es un hombre, un santo. Pero eso va causando en la frustración un cambio. Entonces, es como los ejércitos. Nadie puede mandar un ejército que no se le parezca, ¿verdad? Y entonces, los líderes políticos tienen que parecerse a la sociedad. No estoy hablando que en la decomposición, no, pero tienen que parecerse. En esta circunstancia el presidente Medina se va apareciendo. Claro, y sobre todo se va apareciendo a lo mejor de su región, de la región más pobre, más empobrecida. Pero la región más heroica, ahí fue que se hizo la independencia y la restauración de la república, ¿verdad? Y hay grandes temperamentos ahí. A mí una vez el doctor Peña Gómez, hablando de ese regionalismo de los presidentes del norte, del sur, me demostró que los grandes ordenadores del país fueron sureños. ¿Me entiendes? Páez era sureño, Trujillo era sureño. Hay cosas que se nos olvidan. Cabral era sureño. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que el presidente... Pero la zona del Cibao ha cultivado mucho presidente. Claro, pero yo estoy hablando de lo que Peña Gómez llamaba los ordenadores. ¿Verdad? Entonces no era abrumadoramente cibaeño, sino que había... estaba Florentino, el general Florentino, el generalísimo del sur. Entonces, lo que te digo a ti, que el presidente Medina representa la sociedad, en el buen sentido de la palabra, que él está mandando, que le tocó mandar. Y dentro de eso, lo mejor del sur, el temperamento del sur. El sur cría hombres resistentes a propósito de esos, ¿verdad? Porque el clima, la tierra es dura. Es dura, sí. ¿Verdad? Y entonces, pero la naturaleza, imagínese. El mejor plátano es de allá. Usted se lleva una mata de plátano para el Cibao y sale igual, no sale igual. Y con lo que se espanta un sureño, ¿verdad? Se muere uno de cualquier otro sitio. Satisfacción plena de tenerle aquí personalmente. No, la satisfacción es mía. Espero que sea el mejor de los éxitos. Pero yo no tengo... El mismo 15. ¿Tú tienes duda de eso? No, jamás. No, yo te vi en Galván. Sí, sí. Y lo que pasó ahí, óyeme, o lo que pasó en Azo. Estuvimos cogiendo en el Salado de Neiva. Es fuerte, Nos vimos de lejos, pero no vimos. Sí. Buenas noches.